Y a propósito de temas políticos, ya ustedes lo ven en imágenes, estamos en compañía del escritor, lingüista Luis Nieto de Gregory, a quien le agradecemos esa deferencia que ha tenido esta tarde con Polémica Semanal. Lo hemos invitado porque este es un tema que tiene que ver, obviamente, con lo que está pasando en el momento en el país. Se va a cumplir en los próximos días un año de este estallido social que tuvimos el 7 de diciembre del año pasado tras el golpe de Estado fallido del expresidente Pedro Castillo. Movilizaciones y protestas que han devenido en la muerte de un sinnúmero de ciudadanos peruanos. Luis Nieto de Gregory ha elaborado un estudio interesante que ha sido presentado en las últimas horas gracias al apoyo de varias instituciones y le vamos a dar la bienvenida para que nos dé detalles de este estudio que nos parece muy importante y lo mejor de todo es llegar a una conclusión, ¿no? ¿Cómo evaluamos lo que sucedió en esos días en el Perú, y por qué tenemos ahora una sensación de indiferencia, ¿no?, de parte de una gran mayoría de la población? Le damos entonces la bienvenida. ¿Cómo está, don Lucho? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de informar a sus televidentes sobre este trabajo. Es un estudio que titula El estallido social en Cusco, nuevas demandas, nuevos agentes, y es una publicación digital que se encuentra libremente en Internet, en la página de una organización que se llama Grupo Propuesta Ciudadana. Cualquiera de los televidentes ingresa a Internet, busca Grupo Propuesta Ciudadana y puede descargar el estudio. Como bien decía, se trata de un estudio que se escribió además a comienzos de este año, de manera paralela prácticamente a las protestas. Se empezó a escribir la segunda semana de febrero y se terminó a fines del mes de marzo. Y el núcleo de este estudio es un conjunto de entrevistas a dirigentes y dirigentas sociales de 3 provincias, Canchis, Calca, la Convención, y de la ciudad de Cusco, de la provincia de Cusco. En el caso de Cusco se entrevistó no solo a dirigentes gremiales, sociales, sino también a líderes empresariales para conocer la opinión del otro lado del espectro social. Y resumidamente, en muy pocas palabras, lo que muestra este estudio, por un lado, es que estas protestas fueron espontáneas en la mayoría de provincias, en las provincias estudiadas particularmente, fueron las comunidades campesinas, las organizaciones de mototaxistas, de vendedores de mercados en las capitales de provincia, las juntas de regantes, las que obligan a sus organizaciones, a sus frentes de defensa, a realizar marchas, paralizaciones, bloqueos de carreteras, demandando básicamente 4 cosas: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una asamblea constituyente. Entonces, y por eso se llama a esto estudio social, porque fue 3 meses de intensas movilizaciones espontáneas que lo único que querían son esos puntos que señalaba, ¿no? Principalmente la renuncia de la presidenta Boluarte. Y el costo de todo esto fue altísimo, tanto en términos de vidas humanas como en afectación económica a las actividades y también en el tema de estabilidad en nuestra región. Correcto. En este estudio se hace referencia a los altos niveles de racismo, discriminación que se vieron durante estas protestas. Aquí en Cusco, por ejemplo, los denominados polos blancos, ¿no?, que en realidad eran operadores de turismo, gente ligada específicamente al tema turístico, que argumentaba que con estas medidas de protesta se había paralizado prácticamente el país y lo poco que habíamos reactivado la economía después de la pandemia nuevamente se fue abajo. ¿Este estudio hace referencia a este tema? ¿Se confirma que hubo este fenómeno? Exactamente. El estudio comienza con una cronología de todos los sucesos desde el 7 de diciembre,
que fue armada en base a información periodística acá en la ciudad de Cusco, información también de los medios capitalinos, información de medios de provincias de Cusco. Ahora tenemos las redes sociales que permiten también acceder a radios, a periodistas independientes de provincias como Calca, La Convención, Canchis. Entonces, utilizando todo este material, se armó esta cronología y allí se vio que muy pronto, después del inicio de las protestas, cuando éstas se agudizan, cuando éstas empiezan a implicar bloqueos de carreteras, amenazas de cierre de Machu Picchu, empieza una polarización muy grande, no solo en nuestra ciudad, no solo en Cusco, se dio también en otras ciudades, se dio en Sicuani, en menor medida en Calca, pero también se dio en Quillabamba. Y esta polarización lamentablemente se tradujo en un exacerbamiento muy fuerte del racismo. Había personas, las que usted ha mencionado, los cuellos blancos, que esperaban los lugares de acceso a nuestra ciudad para tratar de frenar la llegada de estas movilizaciones a Cusco y recibirlas con insultos, con amenazas, diciéndoles, oye, cholo, ¿tú qué haces acá? Regresa a tu chacra, indio, ¿no? Lo cual es lamentable que ocurra al día de hoy. Bueno, sin embargo, esto nos evidencia que el país todavía está fragmentado de esta forma, que no hemos hecho mucho para evitar precisamente esos altos niveles de racismo que cada vez se presentan, yo diría, con mayor fuerza. Exactamente. Tenemos que entender que el trasfondo de esto es que somos una nación que en realidad cuando surge en 1821 y cuando se sella su independencia en 1824, surge en beneficio de una élite criolla que en realidad era heredera del gobierno colonial. Y esta élite criolla al momento de fundar la república la funda de espaldas a las mayorías indígenas, que en ese momento estamos hablando del casi el 80-90% de la población del país, y de las minorías mestizas, ¿no es cierto? Entonces, y esto se ha mantenido prácticamente a lo largo de los 200 años de independencia. Tenemos que tener en cuenta algo que siempre olvidamos. Recién en 1979, con la Asamblea Constituyente, recién entonces, hace muy pocas décadas, recién todos los peruanos tenemos el derecho a voz y voto en nuestra república. Entonces, no es raro que ante problemas como coyunturas difíciles como las que se presentaron a inicios de este año, aflore nuevamente el racismo y como sociedad pensemos que las poblaciones indígenas no tienen ningún tipo de derecho fundamental a nivel cívico-político, no tienen derecho a participación política, no tienen derecho a que se reconozca su voto, no tienen derecho a que las políticas económicas del país se orienten también en su beneficio, y eso lamentablemente fue lo que vimos a comienzos de este año en nuestra región. Bueno, y el otro tema, las empresas, el argumento de siempre, ¿no? Que una manifestación de este tipo lo único que hace es paralizar económicamente el país. Algunos por ahí se atreven a señalar que después de este estallido social que tuvimos en Cusco y a nivel nacional, y ahora una especie de silencio sepulcral, diría yo, lo que se ha generado es el miedo, el temor del poblador, del ciudadano, precisamente a ser víctima de este racismo, y también de la estigmatización de que uno que sale a las calles es terrorista, de uno que reclama sus derechos es vándalo o terrorista. ¿Coincide usted con eso? ¿Ha podido llegar quizás a una conclusión Claro, de este tipo de estudios? es comprensible lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? El reflujo de las movilizaciones, pero creo que, y las explicaciones son las que usted señala, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a mirar al fondo de los problemas. Yo creo que lo que está detrás de lo que ha ocurrido en enero, febrero, incluso de la posición asumida por las élites económicas de nuestra región,
que en este caso son élites de empresarios vinculados al turismo, es que no hemos logrado en las últimas décadas en la región de Cusco generar una propuesta de desarrollo que incluya a toda la población regional. Cuando hablamos del turismo como motor de la economía, nos estamos enfocando en la provincia de Cusco, la provincia de Urubamba y para de contar, o sea, donde están los principales atractivos turísticos. Ahora se ha incorporado un poco la provincia de Quispicanchi con la montaña de 7 colores, pero básicamente nos estamos refiriendo al desarrollo de 2 provincias, cuando en realidad la economía regional depende de mucho más actividades. Y la actividad que más ocupa a población en nuestra región, siempre nos olvidamos, es la actividad agraria. Es la actividad donde está casi el 20 y tantos % de la población económicamente activa. Y en las pequeñas ciudades son las actividades de servicios que son atendidas por poblaciones indígenas o poblaciones mestizas de origen indígena. El comercio de los mercados, el transporte de mototaxistas en la ciudad y de servicios de combis a nivel interprovincial, toda una red de pequeñas actividades que han florecido en las últimas décadas y que no reciben ningún beneficio del turismo. Y como sociedad no hemos sabido ver esto y pensamos que el turismo es la panacea para todos los males y ni siquiera lo sabemos gestionar. Tenemos décadas de desarrollo turístico y estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses en torno a Machu Picchu es penoso, una incapacidad absoluta para gestionar este destino turístico y una habilidad asombrosa para espantar al turista, ¿no? Para obligarlo a hacer noches de colas ahí en el pueblo de Machu Picchu y para que el ingreso a la yacta de Machu Picchu sea en realidad una carrera de obstáculos. Sí, pues, depende mucho del liderazgo que lamentablemente no tenemos de parte de nuestras autoridades, pero también la doble moral de una gran mayoría de estos empresarios. No quiero individualizar, pero tuve la suerte de estar ayer en la presentación de este estudio y usted decía algo importante. Por ejemplo, los días 24 de junio o 22, 23 de junio vamos todos a la plaza a desfilar, nos ponemos el poncho, el chullo, decimos que somos oriundos del Cusco, pero en el momento en el que un hermano del campo viene y se muestra como tal, es que comienza una vez más el racismo y la real conducta que tenemos frente a ellos, ¿no? Sí, tenemos en la sociedad cusqueña, yo creo, es penosísimo, nos hemos acostumbrado a un doble discurso, nos hemos vuelto prácticamente una sociedad esquizofrénica. A lo largo de todo el año y con mucho mayor acento en el mes de junio, en nuestro mes jubilar, exaltamos nuestro pasado incaico, bailamos durante todo el mes absolutamente todas las instituciones de la ciudad, las educativas, los institutos, gobierno regional, municipalidades, empresas el 23 de junio y danzamos bailes de las comunidades indígenas de toda nuestra región, diciendo de boca para afuera que estamos orgullosos de esta cultura, pero cuando se presenta cualquier problema en realidad menospreciamos, excluimos, insultamos a estas mismas poblaciones indígenas. Eso se llama instrumentalizar al indígena en nuestro propio beneficio, pero zurrarnos, perdonen la palabra, en sus derechos, en su representación política, en sus demandas. Y eso lo venimos haciendo década tras década y no somos capaces de tener una mirada crítica de lo que somos como cusqueños, de lo que somos como sociedad. Yo creo que cuando hablamos de turismo, debiéramos tomar un solo ejemplo, la gestión de Camino Inca. ¿Cómo es posible que se haya poco a poco normalizado un tipo de gestión en que pobladores indígenas de comunidades de la zona de Ollantaytambo carguen como animales, como bestias de carga, todo el material, todo el equipo que necesitan los turistas? Sus carpas, sus cocinas, sus baños, sus colchones, la alimentación que van a consumir. ¿Y cómo es posible que pensemos
Estamos en el siglo XXI, que pensemos que eso es normal. Eso ocurre solo en una sociedad en la que se piensa que el indígena sigue siendo una bestia de carga. Y eso no puede continuar así. Tenemos que hacer un mea culpa como sociedad para entender lo que nos está pasando. Bueno, finalmente, don Lucho, agradeciéndole nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué queda de aquí para adelante después de haber analizado este estallido que tuvimos en Cusco? ¿Usted cree que va a ser el único, que probablemente puedan haber más por estos niveles de corrupción que se vienen destapando, lo más vergonzoso que tenemos en el país? ¿O quedamos ahí después de esta estigmatización y este terruqueo que ha funcionado muy bien? Yo pienso que hay que ver las cosas tanto a corto plazo como a un mediano y largo plazo. A corto plazo, en cualquier momento pueden resurgir las protestas, porque estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso, que es la crisis total de nuestro sistema político, de nuestro sistema democrático. Tenemos en el gobierno una presidencia de la República y unos ministros que carecen absolutamente de legitimidad, cuya aprobación ha bajado ya a un dígito, al 8%, además según todas las encuestas, no hay ninguna que no lo diga. Y tenemos un parlamento que tiene menor legitimidad aún, y ahora una fiscalía de la nación que está dando un espectáculo penosísimo, y un tribunal constitucional que justo con el indulto de Fujimori vemos que dice cosas absolutamente inauditas, como que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no deben cumplirse. Eso es una cosa que nunca se había escuchado en nuestro país. Entonces, todo eso en algún momento puede generar un rebrote de protestas, si no de los mismos sectores, de otros sectores. Y ya viendo el largo plazo, yo creo que tenemos que mirar a la historia reciente del Perú. Los cambios fundamentales en nuestra historia empiezan a mediados del siglo XX, en los años 50-60, cuando grandes movilizaciones indígenas, campesinas a lo largo de toda la sierra del Perú, particularmente en las regiones de Cusco y de Puno, reclaman reclaman las tierras de las haciendas para las comunidades indígenas, y esto a la larga conduce a dos cosas: a la reforma agraria de 1969, que termina con el sistema de hacienda, termina con la servidumbre en nuestro país, y luego a la Asamblea Constituyente de 1979, que otorga el derecho universal de ciudadanía a todas las peruanas y peruanos, incluidos los analfabetos indígenas que habían estado privados de este derecho. Entonces, lo que hemos visto a comienzos de año es, yo pienso, el comienzo de un proceso similar, que va a tomar varios años, tal vez una década, 2 décadas, pero que a la larga va a conducir a transformaciones importantísimas en el Perú. Vamos, yo creo, hay que ver las cosas con optimismo, vamos a asistir de acá a unos 5 o 10 años al proceso de nacimiento de un país verdaderamente inclusivo y de un país verdaderamente democrático. Ojalá que sea así. Este es un sueño que mantienen todavía muchos peruanos. Te agradezco por haber estado con nosotros. Al revés, muchas gracias por la posibilidad. Gracias a Luis Nieto de Gregory. Hemos dado a conocer parte de este estudio, el estallido social en Cusco, las nuevas demandas. Este estudio que se ha realizado gracias a el Centro Bartolomé de las Casas, a Ararigua, Propuesta Ciudadana, varias instituciones, ¿no? Y como bien ha dicho Luis Nieto de Gregory, usted lo puede compartir incluso, ¿no? Puede acceder a leer este estudio a través de las redes sociales. Ahora, con la bondad de la tecnología, está al alcance de todos nosotros. Muy bien, vamos a irnos a la pausa. Retornamos.